tiempo ya estábamos conversando a través de este mismo medio sobre la visita que alguna vez hicieran a esta casa, a este domicilio, a mi morada y a nuestra morada, porque era el lugar familiar donde habitábamos Gualeguaychú, de extraterrestres, que en principio uno lo toma en cuenta a medias. ¿Y por qué digo a medias? Porque no es dable encontrar una persona que pueda decir: yo soy extraterrestre, yo vine, yo me conecté con ustedes, cuando en realidad uno no conoce las pautas, no conoce los códigos y la credibilidad, si bien debe imperar por sobre todas las cosas, no es siempre lo más aconsejable, sino que hay que tener credibilidad en tanto y en cuanto haya motivos que induzcan a pensar que esa credibilidad es verídica, es real, es cierta. Luego de pasado unos días, fundamentalmente habiendo conocido que las señales que nos emitíamos recíprocamente, había hay una iglesia frente a esta casa que se llama Iglesia de Fátima. La misma iglesia tiene una particularidad que si bien tiene una cruz que la anima desde la parte de adelante, también hay una cruz que está perfilada en la parte de atrás de la iglesia. De ese punto de atrás de la iglesia, de esa cruz, se extiende una línea hasta un árbol que pertenece a una casa, o pertenecía a una casa, que estaba bien frente a esa cruz y más o menos aproximadamente a 15 metros. Cuando alguna vez la ocurrencia o tal vez la intuición me indicara que allí era donde tenía que hacer señales, como alguna vez enseñárame don Pedro Romagnó, ese genio de la humanidad, bueno, tomo lo más correcto un punto de ese segmento que conformaba la cruz y el árbol. De ese segmento de 15 metros yo tomo la parte media. ¿Por qué tomo la parte media? Buscando el equilibrio. Sabido era, yo había oído que el equilibrio era aquel que uno puede encontrar para diferentes manifestaciones. En este caso pensé que el término medio iba a ser el punto exacto de la señalización para poder encontrar una respuesta adecuada a lo que pensábamos que podía ser la personalización de una nave o unos seres. Comenzamos a hacer señales y las señales no eran respondidas, pero vete aquí que tomé el horario y el horario era las 11 de la noche, las 23 horas. Al otro día, como rara causalidad, me asomo a esa misma hora, pero del día posterior, y sí recibo una luz que hacía algunas luces diferenciadas.
Al otro día, otra vez nuevamente, y así sucesivamente durante 7 noches. Aquí que quien les habla trabajaba en gastronomía, en la confitería del padre, y si bien uno ya andaba en estos mundos enigmáticos de cosas impredecibles por ahí, aconsejé a mis hijos menores que no hicieran más señales y que simplemente dejaran pasar la noche para continuar a la noche posterior. Pero los niños, con la inquietud propia de los niños y con la pureza de los niños, se asoman por una ventana a la misma hora. A todo esto ya tenían la hora preestablecida por lo que el padre había comentado, y del lugar no hacen señales. Del lugar primitivo sale una nave de una dimensión bastante grande, aproximadamente 15 a 20 metros de diámetro, sin hacer ruido, pasa iluminando, rozando la parte de la iglesia que da hacia atrás, y pasa por sobre mi casa, que está enfrente al lugar aludido. Pasa rozando, la emoción fue grande. Al otro día me cuentan, y esto siguió sucediéndose por unos días más, pero evidentemente el logro de lo que buscábamos se había cumplimentado. Con el tiempo y al llegar estos visitantes del espacio, nos comentan que ellos estaban haciendo desde hacía tiempo señales, pero yo por ahí les llamo señales virtuales, porque no hay atropello, no hay marcas pronunciadas, simplemente tal cual fuera un bichito o una babosa, parecía que venía deslizándose por un árbol o por algunas plantas en forma indistinta. ¿Y cuál ha de ser la sorpresa cuando nos comentan? Bien, con esto queremos decir que estos visitantes del espacio estaban haciendo señalizaciones a través de la utilización de algunos insectos o algunas babosas, precisamente, que venían dejando señales y que nosotros por ahí no entendíamos, o que entendíamos mal porque pensábamos que eran algunos bicharracos, decíamos, que se comen las plantas. Pero cuando nos demostraron que los agujeros que aparecían sobre todo en las plantas y a veces en los árboles eran 7, uno más grande, uno más chico, 7. ¿Qué quería decir ese 7? Quería decir de que las personas a las cuales ellos se dirigían eran 7. Mi señora, yo y 5 hijos. Pero a veces entender estas pequeñas cosas de la vida o de la extra vida no es muy fácil. Después también comprendimos una señal que había en un mandarino, en el tronco, que tenía una señal del planeta Humo, Humo sin H, Humo con doble M, Humo, un planeta de otra galaxia, que también estaba señalizándose en el árbol, y nosotros después fuimos comprendiendo. Estas son pequeñas sumatorias de lo que fue nuestro primer encuentro con Lorenzo, tenía nombre,
y Gaby tenían nombres comunes, nombres apelativos inclusive, y después ni qué hablar cuando empezamos a abrevar en la sabiduría que poseían. Dominaban 21 idiomas, incluyendo la telepatía, y por qué no, nos estaban enseñando a aprender a aprender. Esas eran textuales palabras de estos visitantes. Después hubo otros casos en que lo veíamos, estábamos en una posición mirando televisión o mirando alguna otra cosa que hacía también al aprendizaje, y veíamos pasar 2 veces la persona que ya había pasado. Entonces por ahí venía la sorpresa, y si no, que me lo diga Hernán, que está aquí también. Hernán, ¿hay algo de veracidad en lo que estoy diciendo? Bueno, sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable. Por ahí no entendíamos muy bien, pero me acuerdo perfectamente esa situación de que lo vi pasar por la galería, por un único lugar donde podía pasar, en la pieza donde estaba yo sentado mirando televisión, y hacia la izquierda, y a los pocos minutos lo veo pasar hacia el mismo lugar. Es decir, que fue algo realmente muy extraño, es que tomó la dirección, la misma dirección en 2 oportunidades, cosa que era imposible hacerlo sin tener que pasar nuevamente de vuelta. Así que fue algo muy extraño. Bien, así como esto sucedieron montones de cosas. Después también hay gente que me ha preguntado qué aconsejaban hacer. Ellos aconsejaban caminar, aconsejaban correr, y aconsejaban tratar de enderezar la faz corpórea, porque tenemos una actitud de agacharnos, tenemos una actitud de respirar como nos enseñaron, y por ahí como nos enseñaron no es la forma correcta, aunque no es nada fácil decir como ellos lo decían. Según ellos había que respirar por un conducto nasal y exhalar por el otro, practicando, tapándose la nariz de un lado, después del otro. Uno lo puede llegar a lograr, pero no es nada fácil, porque bueno, estamos acostumbrados a otra forma, a otras maneras. Con respecto a qué comer, en ese tiempo había salido, hace 30 años, había salido la soja con un sinnúmero de ingredientes vitamínicos de todo tipo que hacen a la vida misma. Luego se fue enrareciendo, luego vinieron los grandes apócrifos, llamaría yo, de la alimentación. Fueron enrareciendo, se le fue echando una serie de elementos para que la soja sea más, pero en lugar de que la soja sea aprovechada al máximo, muy por el contrario, fueron matando la tierra que la elaboraba, que la producía, porque después de pasado un tiempo la soja no se puede volver a replantar, pero en definitiva la soja era el ideal, y se había empezado a vender en varios negocios de Gualeguaychú, donde yo veía que tenían contacto estos 2 extraterrenos. Aparentemente eran
vendedores, pero había que convencer a la gente de que había algo que era bueno para la alimentación y que no había que desperdiciarlo. Con respecto a qué beber, bueno, más allá de la purificación o del agua pura que pudiéramos conseguir, lo que se aconsejaba en ese tiempo era terma, sobre todo la terma que se producía en Mendoza, y no hay publicidad en esto, que tiene un sinnúmero está hecha con yuyos y con agua pura. ¿Tiene propiedades? Sí, tiene muchas propiedades. Yo creo que en algunos aspectos quienes querían saber algo sobre el tema pues pueden ir acumulando algún conocimiento, y también algún día vamos a hablar cómo son los edificios, sobre todo en Ganímedes, que ese lugar de donde ellos venían, que era una de las 32 lunas de Júpiter. La edificación y otros aspectos, como también la utilización de algún elemento humano no usado en el planeta Tierra, que sí ha podido ser ya llevado al logro de ser útil fuera del espacio. Hay muchas cosas. A veces hay cosas discutibles, hay cosas que uno puede llegar a manifestarlas, pero tal vez a comprender, pero no a dar una especificación perfecta, porque nosotros somos oyentes, somos seguidores y somos comunicadores, pero de ninguna manera somos los descubridores. Vamos a dejar por hoy esta relación terráquea con extraterrestre y vamos a seguir con algunos otros conceptos en el próximo encuentro que tengamos por este mismo medio. Muchas gracias y no se olviden, oremos, que es el único salvavidas que podemos tener en un mundo de rarezas, en un mundo pecaminoso, en un mundo que por ahí es más inconveniente que Sodoma y Gomorra. Con eso le digo todo. Nos vemos, chao, gracias.